En la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bajo las luces brillantes que iluminaban cada detalle como un juicio divino. Yo, María López, coloqué con mano firme aquel diminuto USB con forma de copo de nieve sobre la mesa del juez. Era un objeto delicado, casi poético, que capturaba la luz y proyectaba pequeños arcoíris sobre la madera pulida. Pero dentro guardaba veneno puro, 6 años de secretos oscuros. Mi esposo, Javier Ruiz, sentado al otro lado con su traje azul marino de corte impecable, empezó a sudar visiblemente, gotas perladas en su labio superior, como si el aire se hubiera vuelto espeso y asfixiante. Su abogada, una mujer delgada llamada Ana con un reloj caro y una expresión afilada, se inclinaba hacia él susurrando con urgencia. Pero Javier no escuchaba. Sus ojos estaban clavados en ese copo de nieve, como si supiera que era el principio del fin. La jueza Vega, una mujer de unos 50 años con el cabello castaño recogido en un moño severo y ojos que habían visto lo peor de la humanidad, ajustó sus gafas y se inclinó ligeramente hacia adelante. Nada la sorprendía ya. Pero incluso ella parecía intrigada por aquel objeto tan inocente. «¿Señora López?», dijo con voz clara y profesional, rompiendo el silencio que se acumulaba como una tormenta. Ha indicado que tiene pruebas para presentar sobre la ruptura de su matrimonio. Asentí, con las manos cruzadas en el regazo, aunque mi corazón latía con fuerza, como un tambor en una procesión de Semana Santa. Lo había ensayado 1000 veces con Elena. Mi amiga abogada, mantén la calma. Habla con claridad. No dejes que vean tu temblor. Sí. Su señoría. Respondí. Y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Todo está en este USB. La abogada de Javier, Ana, arqueó una ceja y miró a su cliente antes de volver a mí. Su señoría. No fuimos informados de que la señora López presentaría evidencia digital hoy. Presenté los avisos correspondientes. Repliqué en voz baja. Elena se había asegurado de eso, cada formulario, cada plazo, cada requisito legal cumplido a la perfección. La jueza Vega asintió. El tribunal recibió la notificación. Continúe. ¿Señora López? Sentí las miradas desde la galería. Isabel, la madre de Javier, estaba en la segunda fila, con su collar de perlas reluciendo cada vez que se movía. Se había vestido como para una gala en el Teatro Real, traje burdeos, cabello rubio perfectamente peinado con toques de gris que le daban un aire distinguido. Maquillaje aplicado con precisión quirúrgica. Probablemente esperaba verme derrumbar hoy. Aceptar las migajas que el equipo legal de Javier ofreciera y desaparecer en silencio. Como se supone que hacen las personas como yo. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Su expresión era confiada, casi divertida. No tenía idea de lo que venía. ¿Qué contiene exactamente este dispositivo de almacenamiento?, preguntó la jueza Vega, tomando el USB de copo de nieve y examinándolo. 6 años de evidencia. Su señoría. Dije. Comunicaciones. Registros financieros. Fotografías. Grabaciones de audio. Todo lo que muestra la verdadera naturaleza de mi matrimonio y por qué terminó. Fue entonces cuando Javier emitió un sonido ahogado en la garganta. No un tosido, sino como si hubiera tragado algo afilado. Lo miré de verdad por primera vez. El hombre con quien me había casado 8 años atrás tenía ojos amables y una sonrisa cálida. Me tomaba de la mano en las películas de terror y me traía té cuando trabajaba hasta tarde.
Besaba la mejilla de mi madre y la llamaba a mamá. Aunque a su propia madre le molestaba. Ese hombre había desaparecido hace años. En realidad, nunca había existido del todo, solo era una ilusión que yo me había empeñado en creer. El Javier que tenía enfrente ahora tenía ojos fríos y boca tensa. Su cabello oscuro peinado con demasiado gel. Su corbata costaba más que el alquiler mensual de mi madre. Todo en él gritaba dinero. Privilegio y la certeza absoluta de ser superior a todos. Especialmente a mí. Su señoría. Dijo Ana. Poniéndose de pie rápidamente. Solicitamos tiempo para revisar esta evidencia antes de... La evidencia habla por sí sola. Interrumpí. La antigua María se habría disculpado al instante. Pero ya no era esa María. La jueza Vega me miró con interés renovado. Adelante. Tomé aire. Este era el momento. El punto de no retorno. En ese USB. Encontrará más de 300 mensajes entre mi esposo y su madre discutiéndome. Como no encajo en su familia. Como soy una vergüenza para ellos. Como mi origen humilde. De clase trabajadora. Me hace inadecuada para ser una Ruiz. Mi voz no tembló. Elena estaría orgullosa. También hay evidencia de 3 aventuras extramatrimoniales que mi esposo mantuvo a lo largo de nuestro matrimonio. Registros financieros que muestran cómo trasladó sistemáticamente nuestros bienes matrimoniales a cuentas, controladas por su madre. Preparando este divorcio. Y grabaciones de audio de conversaciones privadas donde discuten cómo asegurarse de que salga de este matrimonio con nada. La sala se había quedado en un silencio sepulcral. El rostro de Javier pasó de pálido a gris ceniza. Sus manos aferraban el borde de la mesa. Ana garabateaba notas frenéticamente. Calculando probablemente el control de daños. Pero fue la reacción de Isabel la que más me satisfizo. Su sonrisa confiada se había evaporado. Estaba inmóvil. Sus manos manicuradas aferrando el bolso como si pudiera salvarla. Estas son acusaciones graves. Dijo la jueza Vega con cuidado. Ahora miraba a Javier. No a mí. Señor Ruiz. Javier abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Su señoría. Esto es. Mi esposa ha sacado comunicaciones privadas de contexto. La ruptura de un matrimonio es emocional. La gente dice cosas que no siente. ¿Dijo usted esas cosas? Preguntó la jueza simplemente. Javier miró desesperado a Ana. Ella negó ligeramente con la cabeza. No responda sin consejo. Sentí algo cambiar dentro de mí. Por 6 años. Había visto a Javier salir airoso de todo con palabras. Encantó. Usando su educación cara y conexiones familiares para allanar cualquier problema. Me había convencido de que era demasiado sensible cuando me quejaba de la crueldad de su madre. Demasiado emocional cuando cuestionaba sus noches de trabajo tardío. Demasiado insegura cuando notaba cómo miraba a otras mujeres. Pero aquí. En esta sala. No podía encantar su salida. La evidencia no se preocupaba por su sonrisa. Su apellido o su traje caro. La evidencia simplemente era. Su señoría. Dije en voz baja. Hay más en ese USB. Mucho más, irregularidades financieras. Prueba de abuso emocional sistemático. Evidencia de que este divorcio fue planeado y orquestado para dejarme en la ruina mientras mi esposo y su madre protegían sus activos. Las manos de Javier temblaban ahora. De verdad temblaban. ¿Debo continuar? Pregunté. Mirándolo directamente.
Sus ojos se encontraron con los míos. Y vi el miedo real. No solo el miedo a perder dinero. Aunque eso estaba allí. Sino el miedo a ser expuesto. A que todos vieran quién era en realidad bajo el pulido y el encanto. Ana se puso de pie tan rápido que su silla raspó el suelo. Su señoría. Solicitamos un receso inmediato. Mi cliente necesita consultar conmigo en privado antes de. Solicitud concedida. Dijo la jueza Vega. Pero sus ojos no se apartaron del USB de copo de nieve. Reanudaremos en 30 minutos. El mazo cayó con un golpe seco. Todos se pusieron de pie cuando la jueza salió. Javier se volvió inmediatamente hacia Ana. Hablando en tonos urgentes y bajos. Isabel se apresuró hacia ellos. Sus tacones clicando con fuerza en el piso. Recogí mis cosas despacio. Con cuidado. Elena me había dicho que no me apresurara. Que no pareciera derrotada o asustada. Ahora tienes todas las cartas. Había dicho. Camina como si lo supieras. Así que lo hice. Tomé mi bolso. Alisé mi sencillo vestido negro, no de diseñador. Pero limpio y profesional, y caminé hacia las puertas de la sala. Al pasar junto a Javier. Él extendió la mano como para agarrarme el brazo. Pero se arrepintió. María. Siseo. ¿Qué estás haciendo? Podemos arreglar esto. No necesitas. Seguí caminando. Detrás de mí. Oí la voz de Isabel. Aguda y presa del pánico. Arregla esto. Arréglalo ahora mismo. Las puertas de la sala se cerraron detrás de mí con un clic suave. Me detuve en el pasillo. Las piernas de repente débiles. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. El USB de copo de nieve seguía en el escritorio de la jueza. Esperando revelar cada secreto que Javier pensaba que había enterrado. 30 minutos hasta que la verdad saliera a la luz. Apoyé la espalda contra la pared fría y... Por fin. Me permití sonreír. 8 años atrás. Estaba de pie frente a un lienzo con mi propio diseño artístico. Tratando de no juguetear con el dobladillo de mi vestido. La galería en el centro de Madrid era demasiado elegante para mí. Paredes blancas inmaculadas y gente sosteniendo copas de vino como si fueran reliquias. Solo había conseguido un espacio porque mi tutor de la universidad conocía al organizador y había insistido en incluir artistas emergentes en la subasta benéfica. Artistas emergentes era una forma amable de decir gente que normalmente no puede permitirse estar aquí. Mi sección estaba en una esquina. Por supuesto. Las paredes principales tenían obras de nombres establecidos. Artistas cuyos cuadros se vendían por miles de euros. Mi pequeño rincón tenía 3 impresiones de diseños digitales que había creado. A 50 euros cada una. Razonable. Alcanzable. No embarazoso. Estaba calculando mentalmente cuánto tiempo podía quedarme sin parecer grosera cuando él se acercó. Estos son brillantes. Dijo. Pensé que hablaba con alguien más. Pero cuando me giré. Me estaba mirando directamente, alto. Cabello oscuro. Con una sonrisa que invitaba a responderla. Llevaba un traje gris que le quedaba perfecto. Y sostenía su copa de vino como si hubiera nacido haciéndolo. Gracias. Logré decir. Segura de que se iría en un momento. No lo hizo. Se inclinó más cerca para examinar la impresión central. Un diseño que había hecho para un café local, colores cálidos. Elementos dibujados a mano mezclados con precisión digital. Este especialmente. Hay algo honesto en él.
La mayoría de los diseños intentan ser demasiado ingeniosos. Este simplemente es. Parpadeé. Eso es exactamente lo que buscaba. Javier Ruiz. Dijo, extendiendo la mano. María López. Su mano era cálida. Su apretón firme pero no agresivo. Hablamos 20 minutos. Luego 1 hora. Preguntó cosas reales. No charlas superficiales como en estos eventos. Sino curiosidad genuina sobre mi proceso. Mis influencias. Mis metas. Escuchaba cuando respondía. De verdad escuchaba. Con los ojos fijos en mi rostro. No vagando por la sala en busca de alguien más importante. Cuando mencioné que me había enseñado a mí misma la mayoría de mis habilidades digitales porque no podía pagar cursos caros. No se mostró incómodo. Solo asintió y dijo, los mejores artistas que conozco son autodidactas. La educación formal puede matar la creatividad si no tienes cuidado. Al final de la noche, compró las 3 impresiones. No a 50 euros cada una, pagó 300 por el conjunto. Insistiendo en que valían eso. Es demasiado. Protesté. No es ni cerca suficiente. Replicó. Pero es lo que tengo conmigo. ¿Puedo invitarte a cenar alguna vez? Me encantaría oír más sobre tu trabajo. Debería haberlo sabido entonces. Debería haber cuestionado por qué alguien como él traje caro. Maneras confiadas. Acento que hablaba de colegios privados y dinero familiar se interesaría en alguien como yo. Pero tenía 24 años y me miraba como si importara. Así que dije sí. Nuestra primera cita fue en un restaurante que yo nunca habría elegido, con servilletas de tela y camareros que hablaban en tonos susurrados. Llevaba mi mejor vestido y aún así me sentía fuera de lugar. Pero Javier no pareció notarlo. Preguntó sobre mi infancia. Mi madre. ¿Cómo era crecer en un pequeño apartamento en Vallecas? Esperé el juicio. Nunca llegó. Mi familia tiene dinero. Dijo sobre el postre. Hablando casualmente como si no fuera gran cosa. Pero el dinero no hace interesantes a las personas. Tú eres interesante. María. Has construido algo de la nada. Eso requiere verdadera fuerza. Me enamoré un poco de él justo allí. Los siguientes 2 años fueron como vivir en un sueño del que temía despertar. Javier me llevaba a lugares bonitos. Sí. Pero también venía a mi chiringuito favorito en Malasaña y declaraba que era la mejor comida que había probado. Conoció a mi madre en nuestro diminuto apartamento. Se sentó en nuestro sofá desgastado. Bebió té de tazas astilladas y charló con ella sobre su trabajo en el supermercado como si fuera la persona más fascinante del mundo. Mi madre lo adoraba. Tiene ojos bondadosos. Me dijo después. Y te mira de verdad. No a través de ti. Javier apoyaba mi trabajo. Cuando tenía un plazo ajustado. Me traía comida y se sentaba en silencio en una esquina de mi apartamento. Leyendo. Solo acompañándome. Cuando un cliente intentó pagarme menos. Me ayudó a redactar un email profesional. Firme en mis tarifas. Conoce tu valor. Dijo. No dejes que la gente se aproveche de tu bondad. Me propuso matrimonio un martes por la noche en febrero. Sin restaurante elegante. Sin espectáculo público. Solo nosotros 2 en mi apartamento después de que terminara un proyecto difícil. Se arrodilló junto a mi escritorio. Caja del anillo en mano. Y dijo, María. Haces todo mejor. Cásate conmigo. El anillo era hermoso, simple. ¿Elegante?
Claramente caro pero no ostentoso. Encajaba perfectamente. Dije sí antes de que terminara de preguntar. Todo cambió la noche de la fiesta de compromiso. La finca familiar de Javier estaba en las afueras de Madrid. Una propiedad enorme con jardines cuidados y caminos de grava que crujían bajo los neumáticos. Sabía que Javier venía de dinero. Pero verlo era diferente. No era solo riqueza, era generaciones de riqueza. Del tipo que construye alas enteras de casas y tiene retratos de ancestros en las paredes. No estés nerviosa, dijo Javier al llegar. Te adorarán. Su madre, Isabel, nos recibió en la puerta. Era hermosa de esa manera preservada que logran las mujeres adineradas, cabello rubio perfectamente teñido. Piel lisa por tratamientos caros. Ropa que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Sonrió. Pero no llegó a sus ojos. Así que esta es María, dijo, midiéndome de arriba a abajo como una evaluación. ¡Qué encantadora! Javier nos ha contado tanto sobre ti. La forma en que dijo va tanto sonaba como una advertencia. La fiesta estaba llena de gente que se conocía. Que hablaba en referencias que no entendía. Que podía rastrear sus familias siglos atrás. Llevaba mi vestido más bonito. Uno sencillo de la calle Gran Vía. Y me sentía como una niña jugando a disfrazarse. El hermano de Javier y su cuñada fueron educados pero distantes. Haciendo preguntas breves antes de pasar a otros invitados. Javier seguía siendo arrastrado a conversaciones. Dejándome sola junto a la mesa de canapés. Sonriendo a personas que miraban a través de mí. Isabel me encontró allí. Javier me dice que haces trabajo con ordenadores. Dijo. ¿Trabajo con ordenadores? Como si dijeran recoger basura. Diseño gráfico. Corregí suavemente. Soy diseñadora freelance. Qué pintoresco. Muy moderno. Sorbió su cava. Javier siempre se ha atraído a tipos únicos. En la universidad pasó por una fase. Salió con una chica bastante inusual. Nos preocupamos. Pero lo superó. La implicación era clara, yo era otra fase. Estoy segura de que te adaptarás a nuestro mundo. Continuó Isabel. Su sonrisa afilada. Solo requiere algunos ajustes. Expectativas diferentes. ¿Entiendes? Quise decir algo para defenderme. Pero Javier apareció entonces. Deslizando su brazo alrededor de mi cintura. Mamá. Deja de acaparar a mi prometida. Isabel rió. Ligera y musical. Solo conociéndola. ¿Karine? Al fin y al cabo. Se une a la familia. La forma en que dijo familia sonaba como una sentencia de cárcel. Esa noche. De camino a casa. Intenté contarle a Javier sobre los comentarios de su madre. Solo es protectora. Dijo. Ojos en la carretera. Se ablandará. Ya verás. Pero nunca lo hizo. La boda fue 6 meses después. Un evento grandioso en la finca con 200 invitados. Mi madre y mis pocos amigos se sentaron al fondo mientras el círculo de Isabel llenaba las filas delanteras. Yo quería algo más pequeño. Más íntimo. Pero Isabel insistió. Los Ruiz tienen estándares que mantener. Dijo. Llevé un vestido que Isabel eligió. Caminé por un pasillo que Isabel decoró. Dije votos frente a gente que no conocía. Javier me besó en el altar. Y todos aplaudieron. Por un momento. Sentí que quizás todo estaría bien. Durante la recepción.
Oí a Isabel hablando con una invitada cerca del baño de damas. Parece lo suficientemente dulce, dijo la invitada. Oh. Es encantadora, replicó Isabel. Pero aprenderá su lugar eventualmente. Javier siempre vuelve a la familia. Me quedé congelada fuera de la puerta. Mi vestido de novia de repente demasiado apretado. Ese fue el comienzo. La primera grieta en los cimientos. Solo no sabía que toda la estructura se derrumbaría eventualmente. El primer año de matrimonio. Me convencí de que imaginaba cosas. Javier aún me besaba al despedirse por las mañanas. Aún preguntaba por mi día al volver a casa. Aún buscaba mi mano al caminar por la calle. Esos eran signos de un buen matrimonio. ¿No? Los pequeños gestos que importaban. Pero había otras cosas. Más pequeñas. Más silenciosas. Fáciles de descartar si no querías verlas. Isabel llamaba a menudo. Siempre con consejos sutiles, como vestir para eventos familiares. Como hablar en sociedad. Como no mencionar mi origen en Vallecas porque la gente podría malinterpretar. Javier nunca la contradecía. Es solo su forma de ser. Decía. No lo tomes personal. Pero lo era. Personal y deliberado. Empecé a dudar de mí misma. Quizás era demasiado sensible. Como Javier decía. Quizás necesitaba adaptarme más. Así que lo intenté. Cambié mi guardarropa por piezas más apropiadas. Asistí a cenas donde me sentía invisible. Sonreí ante comentarios que me herían como cuchillos escondidos en terciopelo. Mi trabajo sufrió. Los clientes se alejaron porque dedicaba menos tiempo a mi diseño. Más a encajar en el mundo de Javier. Y luego vinieron las noches tardías. Javier trabajando hasta tarde. Reuniones que se extendían. Viajes de negocios que aparecían de repente. Olía a perfume ajeno a veces. Pero cuando preguntaba. Se reía. Eres paranoica. María. Es solo el estrés del trabajo. Creí en eso también. Porque la alternativa era demasiado dolorosa. Pero las grietas se ensanchaban. En una cena familiar en la finca. Isabel me apartó a un lado. Debes entender. Querida. Que los Ruiz tenemos una imagen que proteger. Tú. Entusiasmo por causas sociales es admirable. Pero quizás no en nuestras reuniones. La gente habla. Me sentí pequeña. Insignificante. Como una intrusa en mi propia vida. Javier no dijo nada cuando se lo conté después. Solo suspiró y dijo, intenta no provocarla. ¿Provocarla? ¿Por ser yo misma? El silencio se instaló entre nosotros como una niebla espesa. Dormíamos dándonos la espalda. Las conversaciones se volvieron superficiales. El toque se volvió raro. Me sentía sola en mi propio matrimonio. Como si estuviera gritando en un vacío donde nadie escuchaba. Y entonces. En Nochebuena. Todo estalló. Había cocinado toda la tarde, paella. Jamón ibérico. Turrón, todo para impresionar a la familia de Javier. Llegaron con regalos caros y sonrisas falsas. Durante la cena. Hablé poco. Observando cómo se movían en su mundo de privilegios. Después. Mientras lavaba platos en la cocina. Los oí en el salón. No me notaron al principio. Javiera sentía algo que dijo su madre. Su hermano rellenaba copas de vino. Su cuñada revisaba el teléfono. Luego Javier habló. Y su voz fue clara.
Demasiado clara. Cada palabra un puñal. Me avergonzaste. Mamá tenía razón. Siempre has estado por debajo de nosotros. El mundo se detuvo. Debí hacer un ruido porque todos se giraron hacia mí. Los platos que sostenía ya no estaban en mis manos. Los había dejado. ¿Cuándo? No recordaba. El rostro de Isabel no mostró vergüenza. Ni culpa. Si acaso. Parecía satisfecha. Como si hubiera esperado años para que esto se dijera en voz alta. Sonrió. De verdad sonrió. Mi hijo merece a alguien con más clase. 6 años. 6 años mordiéndome la lengua. Aceptando crueldades pequeñas. Convenciéndome de que era demasiado sensible. 6 años encogiéndome cada vez más. Intentando encajar en un espacio que nunca fue para mí. Mi pecho se sintió vacío. No roto. Solo hueco. Como si alguien hubiera metido la mano y sacado todo lo vital. Dejando solo aire. Javier me miró con irritación ahora. No culpa. No arrepentimiento, irritación. Como si yo hubiera arruinado su velada por tener la audacia de oír lo que realmente pensaban de mí. María. Empezó. Levanté una mano. Se cayó. Me quité el delantal despacio. Lo doblé con precisión cuidadosa y lo puse en la encimera. Luego subí a nuestro dormitorio. Detrás de mí. Oí voces murmuradas. Luego risas. Ya habían pasado página. Por supuesto. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad. La cama que habíamos compartido 6 años. La cama donde había llorado en silencio tantas noches. Cuidando no despertarlo. La cama donde me había sentido más sola que nunca durmiendo sola. Mi teléfono estaba en el bolsillo. Lo saqué. Lo miré un largo momento. Luego marqué. Elena contestó al segundo tono. María. ¿Estás bien? ¿No es la cena de Nochebuena esta noche? Necesito tu ayuda. Dije en voz baja. Mi voz sonaba extraña. ¿Distante? Como si viniera de muy lejos. ¿Qué pasó? Necesito evidencia. Todo. Cada texto. Cada email. Cada transferencia bancaria. Cada mentira. Necesito que esté documentado tan a fondo que no haya salida. Silencio al otro lado. Luego, ¿estás segura? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Pensé en el rostro de Javier al decir esas palabras. La crueldad casual. La falta absoluta de remordimiento. Estoy segura. Estaré allí el día de Navidad. Necesitaremos unos días mínimo. ¿Puedes aguantar tanto? Sí. María. Lo que haya pasado esta noche. No lo merecías. Colgué antes de llorar. Abajo. Los oí irse. Puertas de autos cerrándose. Motores arrancando. La voz de Javier despidiéndose. Luego la puerta principal se cerró. Y la casa quedó en silencio. No subió durante horas. Lo oí en el salón. Televisión encendida. El tintineo de un vaso. Tomando un trago. Relajándose después de la cena con su familia. Me acosté sobre las cobijas. Vestida. Mirando el techo. Alrededor de la medianoche. Por fin subió. Se movió por la habitación en silencio. Si para no despertarme o porque simplemente no le importaba.
No podía decirlo. Se metió en la cama. Se giró dándome la espalda. Y en minutos respiraba profundamente. Dormido. Pacífico. Sin cargas. Miré su espalda en la oscuridad y no sentí nada. La mañana siguiente fue Navidad. Abrimos regalos como actores en una obra. Él me dio un perfume caro, la marca que usaba Isabel. Yo le di el libro de primera edición que había ahorrado meses para comprar. Lo miró. Dijo gracias y lo dejó a un lado. Desayunamos en silencio. Revisaba su teléfono constantemente. Lo observé y me pregunté cómo lo había amado alguna vez. Voy al club después. Dijo. Sin levantar la vista de la pantalla. Mamá organizó un almuerzo para el día de Navidad. Por supuesto que lo había hecho. Finalmente me miró. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. No significa nada. Estudió mi rostro un momento y vi algo parpadear en sus ojos. Incertidumbre quizás. O sospecha. Pero entonces su teléfono vibró y miró hacia otro lado. El momento pasó. Elena llegó el día de Navidad con 2 bolsas grandes y una expresión de negocios. Javier ya se había ido al almuerzo de su madre. No me había invitado. Ambas fingimos no notarlo. Bien, dijo Elena, instalando su portátil en la mesa del comedor. Muéstrame todo. Su portátil. Copias de seguridad del teléfono. Extractos bancarios. Cualquier cosa que haya dejado por ahí. Vamos a documentar cada maldita cosa. Tomó 3 días. 3 días largos. Agotadores. Excavando en la vida digital de Javier mientras él estaba en el trabajo. Ajeno a lo que pasaba en su propia casa. Elena era brillante. Sabía exactamente dónde mirar. Cómo acceder a cuentas protegidas por contraseña. Cómo recuperar mensajes borrados. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Cientos de mensajes entre Javier e Isabel. Abarcando años. Mensajes donde se burlaban de mi ropa. Mi acento. Mi familia. Mi trabajo. Mensajes donde Isabel enviaba dinero con notas como por tolerarla este mes y compensación por tu paciencia. 3 aventuras. No una. 3 mujeres de su oficina. De su círculo social. Mujeres que Isabel conocía. En un email. Isabel lo alentaba. La chica de litigios es mucho más adecuada. Familia bien criada. Su padre es juez del Supremo. Habían estado planeando esto. Planeando desecharme. Solo esperaban el momento adecuado. Encontramos textos entre Javier y su hermano llamándome el caso de Caridad y el experimento social de Javier. Bromas sobre cuánto duraría antes de darme cuenta de mi lugar. Registros financieros mostraban que Javier había estado moviendo dinero durante 2 años. Transfiriendo activos a cuentas bajo el nombre de Isabel. Ocultando inversiones. Preparando divorciarme y dejarme sin nada. Pero lo peor fue el archivo de audio. Elena lo encontró en una copia de seguridad en la nube. Una grabación del teléfono de Javier de una cena familiar a la que no me invitaron. Había dejado el grabador encendido por accidente. En ella, Isabel y Javier discutían el timín. Cómo manejar la situación de María. Cómo asegurarse de que me fuera en silencio sin armar revuelo. La voz de Javier clara como el día, estará demasiado humillada para pelear. Sabe que nunca perteneció. Isabel riendo, te advertí sobre casarte por debajo de ti. Pero al menos es fácil de arreglar. Se escabullirá de vuelta a cualquier barrio obrero de donde vino.
Y podremos olvidar este capítulo desafortunado. Javier de nuevo, Dios. Mamá. No puedo creer que perdí 6 años. La grabación terminó. Elena me miró. Sus ojos furiosos. Pero su voz gentil. María. Esto es más que suficiente. Esto es abuso sistemático. Manipulación financiera. Todo lo que necesitamos. Me sentí extrañamente calmada. El hueco en mi pecho se había endurecido en algo más. Algo frío. Claro y absolutamente cierto. Ponlo todo en un USB. Dije. Algo memorable. Elena buscó en línea y lo encontró, un USB con forma de copo de nieve. Delicado. Hermoso. Perfecto para guardar verdades feas. Lo organizaré todo por fecha. Dijo Elena. Documentos financieros. Mensajes. Archivos de audio. Evidencia de aventuras. Todo cruzado. Esto es hermético. María. No pueden hablar para salir de esto. Presenté la demanda de divorcio el 2 de enero. Javier se sorprendió cuando llegaron los papeles. Pero no preocupado. ¿Por qué lo estaría? Yo no era nada. No tenía nada. Su abogada probablemente le aseguró que sería simple. La fecha de la audiencia se fijó para finales de enero. Javier no se preparó mucho. Tenía a Ana, cara. Experimentada. Conectada. ¿Qué necesitaba preocuparse? La noche antes de la audiencia. Me senté en el apartamento de Elena. El USB de copo de nieve estaba en la mesa entre nosotras. Capturando la luz de la lámpara. Última oportunidad para retroceder. Dijo Elena suavemente. Una vez que presentes esto mañana. Todo cambia. Su carrera. Su reputación. Su relación con su familia. Es nuclear. María. Tomé el USB. Era tan ligero. Apenas pesaba nada. Dijo que lo avergonzaba. Dije en voz baja. Dijo que siempre estuve por debajo de ellos. Dejó que su madre me llamara vulgar e inadecuada y no lo suficientemente buena. Por 6 años. Me dejó creer que yo era el problema. Cerré la mano alrededor del copo de nieve. ¿Mañana? Aprende qué es la vergüenza de verdad. Elena sonrió. El receso terminó exactamente 30 minutos después. Entré de nuevo en la sala con los hombros rectos y la cabeza alta. Elena me apretó la mano una vez antes de sentarse en la galería. Javier se veía peor que antes. Su rostro había pasado de gris a verde pálido. Y había manchas de sudor bajo las axilas de su traje caro. Ana le susurraba urgentemente al oído. Pero Javier negaba con la cabeza. Ojos fijos en el USB de copo de nieve. Aún en el escritorio de la jueza. Isabel se había movido para sentarse justo detrás de su hijo. Su maquillaje perfecto no podía ocultar la tensión en su boca. La forma en que aferraba su bolso como si pudiera huir. La jueza Vega entró y todos nos pusimos de pie. Al sentarnos de nuevo. La sala se sentía diferente. Más pesada. Como si el aire supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Señora López, dijo la jueza. Mirándome directamente. Por favor. Continúe. Tomé aire y comencé. Su señoría. En ese USB encontrará 6 años de abuso emocional documentado. 347 mensajes entre mi esposo y su madre degradándome. Me llaman vulgar. Por debajo de ellos.
Una vergüenza. Su madre me refiere como, el caso de Caridad, y el error desafortunado de Javier. Javier se removió en su asiento. Ana intentó interrumpir. Pero la jueza Vega levantó una mano. Tendrá su turno. Señora Pérez. Señora López. ¿Siga? También hay registros financieros que muestran cómo mi esposo transfirió sistemáticamente bienes matrimoniales a cuentas controladas por su madre en los últimos 2 años. Un total de 83.000 euros. Dinero de la venta de propiedades que poseíamos en conjunto. Dinero de inversiones en ambos nombres. Todo movido sin mi conocimiento o consentimiento. Ana garabateaba notas con furia. El rostro de Isabel se había rigidizado. El USB también contiene evidencia de 3 aventuras extramatrimoniales que mi esposo mantuvo a lo largo de nuestro matrimonio. Emails. Mensajes de texto. Recibos de hoteles. Las aventuras no solo eran conocidas por su madre, sino activamente alentadas por ella. Hay un email donde sugiere que persiga a una colega porque su fondo familiar es más adecuado. Su señoría. Esto es. Empezó Ana. ¿Es algo de esto falso? ¿Señora Pérez? Preguntó la jueza con aspereza. Ana miró a Javier. Javier miró la mesa. Pensé que no. Continúe. Señora López. Mi voz estaba firme ahora. Más fuerte. También hay grabaciones. Su señoría. Conversaciones donde mi esposo y su familia discuten sus planes para divorciarme mientras aseguran que reciba lo menos posible. En una grabación. Mi esposo dice. Y cito, estará demasiado humillada para pelear. Sabe que nunca perteneció. La sala estaba completamente en silencio. Incluso el taquígrafo había dejado de teclear. Mirándome con ojos abiertos. ¿Desea oír la grabación? ¿Su señoría? Pregunté. Sí. Dijo la jueza Vega inmediatamente. Sí. Lo deseo. Elena había preparado para esto. Había cargado las grabaciones clave en su tableta. Completamente autorizadas y con sellos de tiempo. La trajo adelante ahora. Configurándola para que toda la sala oyera. La voz de Javier llenó el espacio. Clara. Inconfundible. Estará demasiado humillada para pelear. Sabe que nunca perteneció. Luego la risa de Isabel. Su voz, te advertí sobre casarte por debajo de ti. Pero al menos es fácil de arreglar. Se escabullirá de vuelta a cualquier barrio obrero de donde vino. Y podremos olvidar este capítulo desafortunado. Javier de nuevo, Dios. Mamá. No puedo creer que perdí 6 años. La grabación terminó. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de la jueza Vega había pasado de interés profesional a furia fría. Miró a Javier como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en su zapato. Señor Ruiz. Dijo. Su voz como hielo. Póngase de pie. Javier se levantó temblando. Parecía que podría vomitar. ¿Es esa su voz en la grabación? Su señoría. Si pudiera explicar el contexto. ¿Sí o no? ¿Señor Ruiz? Una larga pausa. Luego apenas audible, sí. ¿Mantuvo múltiples aventuras a lo largo de su matrimonio de 6 años? Ana tocó el brazo de Javier. Pero él la apartó. ¿Qué sentido tenía mentir ahora? La evidencia estaba allí. Con sellos de tiempo y documentada e innegable. Sí. ¿Transfirió bienes matrimoniales a cuentas de su madre para ocultarlos de su esposa?
Otra pausa. Sí. La jueza Vega se recostó en su silla. Señora Pérez. ¿Tiene su cliente algo que decir en su defensa? ¿Algo que explique este nivel de crueldad calculada? Ana se levantó. Era una buena abogada. Cara por una razón. Habló del estrés de un matrimonio roto. De cómo la gente dice cosas que no siente en privado. De cómo los arreglos financieros eran solo planificación prudente. Pero su corazón no estaba en ello. Incluso ella oía lo hueco que sonaban las palabras. La jueza Vega la dejó terminar. Luego se volvió a Javier. Señor Ruiz. He presidido el juzgado de familia por 23 años. He visto matrimonios terminar por toda razón imaginable. Pero el abuso emocional sistemático, la manipulación financiera y el desprecio puro mostrado en esta evidencia es notable. Abrió un expediente. Hizo varias notas. Luego miró arriba. Mi fallo es el siguiente: la señora López recibirá el 60% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo aquellos transferidos a cuentas bajo el nombre de la señora Isabel Ruiz. Esos activos se devolverán en 30 días o mantendré a la señora Isabel Ruiz en desacato al tribunal. Isabel emitió un sonido estrangulado. El señor Javier Ruiz pagará manutención conyugal de 3.000 euros al mes por un periodo de 3 años. Dado su sustancial capacidad de ingresos y la necesidad de la señora López de reconstruir su carrera después de años de socavamiento. Ana escribía frenéticamente. Pero había dejado de objetar. No tenía sentido. Además, continuó la jueza, remito las irregularidades financieras documentadas en este caso a la Autoridad Reguladora de Abogados. Mover activos para evitar acuerdos de divorcio puede constituir fraude. Y como oficial del tribunal, el señor Ruiz debería haberlo sabido mejor. El rostro de Javier se volvió blanco. Su carrera. Estaba amenazando su carrera. Su señoría. Por favor. Empezó. Siéntese. Señor Ruiz. Se sentó. En cuanto al abuso emocional documentado aquí, aunque no puedo deshacer el daño infligido, puedo asegurar que sea parte del registro permanente. Si el señor Ruiz se vuelve a casar, cualquier futura esposa tendrá acceso a estos procedimientos. El mazo cayó con un golpe seco. Este tribunal se levanta. Javier se puso de pie abruptamente, derribando su silla hacia atrás. Esto es ridículo. Ella no es nada. Vino de nada. ¿Ella? Toda la sala se giró para mirarlo. La expresión de la jueza Vega podría haber congelado el fuego. Señor Ruiz. Siéntese antes de que agregue cargos por desacato a su lista creciente de problemas. Se sentó. Pero su rostro estaba rojo ahora. Furioso y humillado. Bien. Que lo sintiera. Que entendiera qué significaba la humillación de verdad. La jueza Vega recogió sus papeles. Pero antes de irse, me miró directamente. Señora López. Le deseo todo éxito en su futuro. Basado en la evidencia presentada aquí, ha mostrado una fuerza y dignidad notables en circunstancias imposibles. Espero que use su libertad bien. Gracias. Su señoría. Dije en voz baja. Asintió y salió. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, estalló el caos. Javier se giró hacia mí. Furia en los ojos. Pero Ana lo agarró del brazo, siseando advertencias sobre empeorar las cosas. Isabel se apresuró. Su compostura cuidadosa hecha añicos. Exigiendo saber cómo me atrevía. Cómo podía posiblemente
No esperé a oír el resto. Tomé mi bolso y salí. Elena justo a mi lado. ¿En el pasillo? Por fin me permití respirar. Realmente respirar, profundo. Pleno y libre. ¿Lo hiciste? Dijo Elena. Sonriendo. María. ¿Realmente lo hiciste? Lo hicimos. Corregí. Detrás de nosotras. Oí voces alzadas, Javier e Isabel discutiendo. Ana intentando calmarlos. El sonido de todo desmoronándose. Caminé hacia la salida. Hacia la luz invernal que entraba por las ventanas del tribunal. Hacia lo que viniera después. Me sentía más ligera que en 6 años. 3 meses pasaron. Como despertar de un sueño largo y malo. Me mudé a un pequeño apartamento en Malasaña. No lejos de donde crecí. Tenía ventanas grandes. Pisos crujientes y absolutamente ningún recuerdo de Javier en ningún rincón. Pinté las paredes de colores brillantes, amarillos y azules que Isabel habría odiado. Colgué mi propio arte. Compré muebles de segunda mano que realmente me gustaban. Mi negocio de diseño revivió lentamente. Clientes que había descuidado durante mi matrimonio me contactaron. Nuevos llegaron por recomendaciones. Mi calendario se llenó de trabajo que me importaba. Proyectos que me emocionaban. Gente que respetaba mis habilidades.